Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. ¿Todos lo tienen? Son rápidos, hermano. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a leer también el 14. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuevamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra leída. Ahora sea, Dios, tu presencia a través de tu Espíritu Santo añadiendo bendición, Señor, a nuestras vidas, Señor. Ya que en esta mañana tú nos bendijiste a través de tu palabra, Señor. Ahora sigue, Señor, añadiendo esa bendición de prosperidad en el Espíritu, Señor. En toda área, Señor, glorifícate en esta hora. Gracias, Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede decirle a su hermano, extenderle la mano y decirle: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. En otra versión dice: porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Y es algo tan maravilloso, amados hermanos, ya que Dios a través del pastor y en la mañana nos hablaba acerca de esa bella narración que nos da el apóstol Mateo y también Lucas, donde nos hablaba acerca de aquella mujer que tenía el flujo de sangre, pero que ella decidió cruzar la barrera. Ahora nosotros estamos en este lugar porque Dios a través de su palabra nos alumbró. Donde estábamos perdidos, algunos en los vicios, otros en otras cosas, quizás no en vicios, pero estaban ciegos, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces es decir que el hombre, cuando no había reconocido o aceptado a Jesucristo, estaba muerto en delitos y pecados. Pero cuando Cristo llega a través de su palabra y la persona atiende a la palabra, aquella persona es cambiada. ¿Por qué? Porque la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario tiene el poder para romper toda maldición que estaba sobre la persona que estaba destituida de la gloria de Dios. Entonces la sangre de Cristo tiene el poder de romper todas aquellas cadenas de opresión, de vicio, de mala vida que había en aquella persona. Pero al venir a Cristo, aquella persona experimenta algo nuevo, una vida nueva en Cristo, una vida diferente a la que vivía antes. ¿Por qué? Porque venimos a ser nuevas criaturas, como lo dice la palabra de Dios. Nuevas criaturas para la gloria del Señor. Y es por eso que día a día nosotros nos esforzamos. Dios nos da la fuerza para poder día a día servirle, buscarle a Él, adorarle a Él, bendecirle a Él. Por eso decía, todo lo puede en Cristo. Dios en muchas ocasiones, a través de prédicas, enseñanzas o de una y otra forma, hemos podido ver estos versículos. Quizás no nos hemos enfocado muy a profundidad a ver el significado o por qué el apóstol dice estas palabras. Me llama la atención cuando puedo ver a través de la Escritura al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sabemos bien la historia. En el capítulo 9 de Hechos, ahí nos habla acerca de cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro con Jesús.
ya que iba con cartas a apresar a aquellos cristianos que confesaban que Jesús era el prometido, el Mesías, el enviado de Jehová. Y entonces, camino a Damasco, ahí es donde vemos el encuentro glorioso, donde dice la palabra de Dios que una luz resplandeció alrededor de él y cayó al suelo, porque ahí estaba la presencia misma del Hijo del Dios viviente. Que no hay nada que se mantenga firme delante de la presencia de Dios. Por muy hombre que quiera creerse el hombre, no podrá permanecer firme ante la presencia y ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, es dinamita, es esencial para cambiar, para transformar, para limpiar el pecado del hombre y hacerle nueva criatura para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces vemos ahí y le digo: Señor, ¿quién tú eres? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Y ahí nos habla en el capítulo 9 cómo Dios fue llevando y dirigiendo a este hombre. Le da el mensaje a Ananías y le dice: este es instrumento, me es un instrumento para llevar la palabra a los gentiles. Ya que Jesús se había dotado de 12 personas, los apóstoles, pero en los apóstoles había depositado una responsabilidad y era de hablar su palabra también. Les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero ellos se habían quedado ahí encerrados. Pero Dios entonces dispuso en elegir al apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo era un hombre estudiado, hebreo de hebreos, como lo dice ahí en el mismo libro. Era fariseo de fariseos, hombre de la ley, que iba pegado a la ley. Por esa causa se había levantado contra los cristianos que decían que Jesús era el Mesías prometido. Porque él pensaba que iban en contra de la ley aquellos cristianos que seguían a Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. Pero en este caso me llama la atención porque ya el apóstol, estando en el ministerio que Dios elige que le deposite en sus manos, según Hechos capítulo 13, ahí vemos que Dios a través del Espíritu Santo llama a Pablo y a Bernabé para la obra encomendada de parte de Dios, para que llevasen el evangelio, la palabra de Dios, a donde quiera. Y es ahí donde vemos la firmeza y la seguridad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo empieza entonces, ya cuando tuvo el encuentro con Dios, cuando Dios se le reveló, cuando experimentó la grandeza de Dios, cuando vio que aquello era precioso y maravilloso, entonces empezó y hablaba de la grandeza de aquel que se le había aparecido camino hacia Damasco. Él empezaba a decir: miren, yo iba con cartas para apresar a los creyentes, a los cristianos, pero se me apareció uno que me tiró al suelo y esa gloria me inundó, y por eso ahora puedo decir que ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta carta vemos que el apóstol Pablo expresa estas palabras: sé vivir humildemente. Él narra la condición durante su ministerio, ya que había pasado muchas situaciones terribles por causa de predicar a Jesucristo. Pero el versículo 13 me llama mucho la atención porque dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios. Si vemos en Romanos rápidamente, en Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? El 37 dice: antes
en todas estas cosas somos más que vencedores. Oiga bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. El apóstol habla con toda claridad y con toda sencillez, diciendo quién. En otra versión dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Es ahí donde vemos la propia convicción del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía a quién le seguía. El apóstol Pablo sabía quién había impactado su vida, y era aquel resplandor, aquel Jesús que vino y murió en la cruz del Calvario para alumbrar al mundo entero y para darle libertad de la esclavitud en que vivía a través de esa sangre preciosa que fue derramada ahí. Cruzaron su cuerpo, una lanza cruzó su costado, clavos cruzaron sus manos y sus pies, una corona de espinas sobre su frente, pero eso lo hizo para redimir al mundo de pecado. Eso lo hizo para salvar, para libertar, para romper toda maldición de pecado que había en el hombre. Y por eso él dice, nada me podrá separar del amor de Dios. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 15, en las últimas palabras del versículo 5, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Jesús le dice estas palabras a sus discípulos, haciéndole saber que fuera de Dios, fuera de su voluntad, el hombre está perdido. Pero dentro de la voluntad de Dios y siguiendo los pasos de Jesús, el hombre está seguro en Dios. Y aunque venga lo que venga, vengan problemas, vengan tribulaciones, vengan enfermedades, vengan cosas que vienen a veces al cristiano, nada de eso pueda separarlo de la grandeza del plan de Dios establecido para el ser humano. Por eso el apóstol dice, todo lo puede en Cristo. Los Filipenses, es ahí donde vemos en el capítulo 16 de Hechos que el apóstol Pablo se encamina predicando de Jesucristo. Y vemos que el apóstol, según el capítulo 16 de Hechos, él quería ir a Asia Menor, a Bitinia a predicar, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Pero dice que durante ese lapso se le presentó una visión de un hombre macedonio y dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es ahí donde vemos que el apóstol Pablo se encamina obedeciendo al Espíritu y va camino hacia Macedonia. Filipos estaba a unos kilómetros de Macedonia. El rey de Macedonia, Filipos, por eso le nombró a ese lugar Filipos, le nombró su nombre. Y más tarde dice que los romanos tomaron y hicieron como una colonia, porque los romanos tenían sitiado ese lugar. Ahí había ejércitos de Roma. Pero en ese movimiento, ahí vemos que el apóstol Pablo, durante ese recorrer misionero, dice que iba a la oración. Se encontró con una dama llamada Lidia y se dirigieron a la oración. El apóstol Pablo iba
Y durante él iba, donde quiera que iba, él hablaba de Jesucristo. Hablando de Jesucristo, que él era el prometido, que él era el enviado de Dios, que él era el que podía quitar el pecado del mundo, que él era el que limpiaba el alma que estaba sucia por el pecado, que él era el que sanaba a los enfermos aun cuanto la enfermedad que tuviese. Y por eso el camino hacia ese rumbo vemos que allí en Filipos, una muchacha que era poseída por espíritu de adivinación servía a unos amos. Esta, porque Satanás conoce quién es Dios y quiénes son los hijos de Dios. Dice que esta dijo: estos son siervos del Dios, quienes hablan la palabra del Señor. Y es por eso que el apóstol dijo: bueno, es momento de reprender a este espíritu de adivinación. Y lo echó fuera en el nombre de Jesús. En ese momento el espíritu de adivinación salió de aquella muchacha. Fue libre de aquel azote. Fue libre de aquel demonio que la poseía. Y ahí es donde vemos también que aquellos de aquel lugar, los romanos, dijeron y prendieron a Pablo y a Silas. Ahí usted va viendo los versículos en el capítulo 16. Y ellos empezaron a decir: estos hombres están alborotando al pueblo, trayendo otra clase de doctrina, o queriéndonos imponer sus enseñanzas. Ahí habían judíos y no les era prohibido a ellos. Lo prohibido era que ellos quisieran inculcar lo de ellos a los demás, a los gentiles, hablando por así. Y entonces es ahí donde vemos que los guardias tomaron y apresaron a aquellos dos hombres. Y dice que el pueblo se agolpó y los golpearon, los agarraron a golpes, los laceraron sus espaldas. Dice la palabra de Dios que fueron lacerados y fueron enviados al calabozo a máxima seguridad. Pero ahí es donde vemos el testimonio de Dios. Ahí es donde vemos a los siervos que están en Dios. Ahí es donde vemos a los hombres que se paran firmes y dicen: yo estoy en Jesucristo, yo estoy en el Señor y Dios me ha llamado y yo soy hijo de Dios y me paro donde sea a hablar la verdad de Dios, aunque se moleste el diablo, quien se moleste, pero voy a hablar que Cristo salva y Cristo sana y Cristo liberta. Fueron echados a la cárcel, lacerados, golpeados. Y allá más, a lo más fondo de la cárcel, ahí nos narra la palabra de Dios que estos hombres cantaban himnos y oraban a Dios. Por eso el apóstol decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poder habla de tener fuerza para vencer a otros o cosas que se levanten. Tener vigor, facultad, capacidad. ¿Y quién es el que nos fortalece? ¿Quién es el que nos da la fuerza? ¿Quién es el que nos da la salud? ¿Quién es el que nos da la vida? ¿Quién es el que nos provee para que podamos sobrevivir? ¿Acaso no es Dios? Dios es el que abre las ventanas de los cielos. Y aunque a veces parece que hay miseria, en esa miseria Dios te hace comprender que no estás solo. En esa miseria te hace comprender que Él extiende su mano y en un momento te colma de bendición y quita el dolor que te está angustiando, porque Él es todopoderoso. Es el alfa y la omega, es el principio y el fin. No hay Dios como nuestro Dios, poderoso, admirable, grande y poderoso. Es el Señor Dios grande. Y ahí vemos que Pablo y Silas empezaron a cantar
no sé qué cantaría. Lo que me motiva y lo que me llama la atención, que estos hombres, a pesar de que estaban golpeados, los habían agarrado a empujones, los habían agarrado a vara, con vara les habían golpeado y los metieron en el calabozo, ataron sus pies y sus manos, estaban incómodos. Y ahí ellos decidieron cantar a Dios, alabar a Dios, expresar gracias a Dios. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando estamos en una situación crítica. Qué difícil es elevar una alabanza cuando estamos enfermos. Qué difícil es decir: yo te alabo, Señor, porque tu misericordia es grande cada mañana cuando está la crisis en tu vida. Es difícil, pero es posible. Es difícil, pero se puede. Aunque esté el problema, aunque esté la angustia, el apóstol me da el ejemplo que todo se puede en Cristo Jesús. Media vez nos dispongamos a elevar alabanzas y glorias al Señor. Y empezaron a cantar. Y pienso que empezó un movimiento lento ahí. Algunos predicadores ponen una forma y otra jocosa o más diferente, pero vamos a tomarlo así. Empezó un movimiento. Quizás algunos de aquí han estado en cuando suceden temblores y empieza suave, suave y empieza después el golpe. Y ahí es donde vemos que empezó un movimiento y de repente dice la Biblia que las cárceles se abrieron. Y no solo eso, dice que las cadenas que estaban sujetando a los presos se soltaron. Y entonces eso hizo que todos estuvieran en libertad, pero tampoco pudieron huir, porque ahí Dios tenía un plan preparado para dar a demostrar a los de Filipos que estos dos hombres verdaderamente eran llamados por Dios para dar testimonio de aquel que había venido y resucitado de entre los muertos para dar vida y libertad a todos ellos. Es ahí donde vemos que el carcelero quería quitarse la vida pensando que los presos habían huido. Pero el apóstol le dice: no te quites la vida, todos estamos aquí. Y aquel hombre dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? El apóstol le dijo: cree en Jesús, tú y tu casa serán salvos. Solamente cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ese momento hubo la cosecha para Cristo en Filipo. Ahí comenzó la iglesia en Filipos. Por eso el apóstol enviaba estas cartas a la iglesia de Filipos. En la iglesia de Filipos participó en las tribulaciones. Dice ahí en qué área participó. Los de Filipos, ya estando formados como iglesia, la primera iglesia de Europa que fundó el apóstol Pablo, ellos, cuando el apóstol, porque esta carta el apóstol la escribe estando preso, estando en cadenas, preso. Y ahí vemos que él escribe esta carta y le envía a los de Filipo diciéndole: sé vivir humildemente, en todo he sido enseñado. En otras frases, en otra lectura dice: en todo he sido entrenado. Y el apóstol Pablo le dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese momento él estaba siendo perseguido. ¿En qué forma? Porque había falsos maestros que estaban difamando la palabra que el apóstol Pablo había sembrado en diferentes lugares. Y por eso él
a pesar de la tristeza quizás por un momento, a pesar de las pruebas que le habían llegado de uno y de otro lado, informaciones que le llegaban de las iglesias y de todas partes, el apóstol Pablo se preocupaba para que todo lo que él había enseñado se mantuviera firme, y lo que iba perfeccionando aquello era el Espíritu Santo de Dios, los cuales animaba a los creyentes para que siguiesen creciendo como iglesia de Jesucristo, y para darle testimonio al apóstol Pablo de que Dios estaba en el asunto, salvando las almas, convenciéndolas de pecado para el reino de Dios. Y ahí vemos, por eso le envía estas cartas diciéndole: todo lo puedo en Cristo. He sido entrenado en todo. Me han golpeado. Mi propia nación me han despreciado. Si usted ve ahí, vamos a estar viendo ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo ahí. Si usted ve ahí en el capítulo 11 y en los versículos 22 en adelante, vamos a leer unos 3. Dice el 25: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros ante falsos hermanos. He trabajado y fatiga en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo es un modelo de un hombre que había sido apaleado, de un hombre que había sido perseguido, difamado, y en esta ocasión él está en la cárcel por causa de predicar a Jesucristo. Y es ahí donde vemos que este hombre de temple firme en Dios se mantuvo firme siempre. No le importó la persecución, no le importó lo que dijera Mengano y Sutano, sino que se mantuvo viendo aquel resplandor que había enfocado su vida. Se mantuvo viendo a Jesucristo hasta el último día. Él por eso decía: todo lo puede en Cristo, todo lo puede en Cristo, todo lo puede en Cristo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. No sé cuál sea la situación la que esté pasando, o la que haya pasado. Me preguntaba yo cuando venía esta palabra hace unas semanas y decía: ¿por qué este mensaje? Pero me acordaba también una situación que pasé, en la cual me sentí con lanzas por todos lados. No de que me critiquen, sino de otras situaciones, enfermedades, con la familia, en todo eso. Y me sentí ahí, que no hallaba como para ver, solo tenía chance para ver para arriba. Ahí es donde tenemos que ver siempre. Y entonces ahí, y me acordaba también de esta palabra, que el apóstol dice: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces es decir que si yo estoy en Jesucristo, si he sido lavado con la sangre de Cristo, aunque venga lo que venga, yo lo puedo superar, yo puedo avanzar, yo puedo seguir, yo puedo pararme, yo puedo